actualizado el tratamiento de las patologías, ¿sí? Porque día a día la medicina cambia, si uno no se actualiza, se queda en el pasado y perjudica a sus pacientes, porque hay tratamientos nuevos todo el tiempo y las indicaciones cambian todo el tiempo. Entonces, si alguien no se actualiza, esta clase hace 3 semanas hubiera sido distinto que lo que es ahora, porque hace 2 semanas salió, más o menos, salió la nueva guía de la Sociedad Americana de Cardiología con un montón de cosas nuevas que ya se venían hablando, pero que en la guía ya quedan plasmadas y uno está habilitado a dar cierta medicación. O sea, ustedes ahora no se dan cuenta, pero es súper importante. O sea, uno viene un paciente y tiene que decidir qué hacer, y al no estar apoyado con guías, digamos, es muy difícil, porque yo no me puedo apoyar en un libro de hace 10 años para tratar a un paciente, porque hay un montón de cosas nuevas que me estoy perdiendo. Entonces, y además es un aspecto económico, o sea, la guía de práctica clínica que las hacen las sociedades, o sea, por ejemplo, ahora les voy a poner, pero de insuficiencia cardíaca tenemos la guía europea, la guía americana, y que salió hace 2 semanas, como les digo. Tenemos un consenso argentino de la Sociedad Argentina de Cardiología sobre insuficiencia cardíaca crónica, y hay otro sobre insuficiencia cardíaca aguda. Hoy va a estar más apuntado a lo crónico. Pero bueno, digamos, estas guías son las que también hacen que, por ejemplo, una prepaga, una obra social, autorice una medicación. Porque si no, ¿en qué nos basamos para decir esto está indicado o no está indicado? Entonces, las guías es lo que ustedes los va a actualizar y les va a permitir saber realmente hoy en día cómo se trata la insuficiencia cardíaca. Porque, como les digo, si ustedes estudian de una clase de hace 5 años, era totalmente diferente, totalmente diferente. Y si a veces, no les va a pasar acá, pero si les dan una clase en la facultad, un médico añoso que no se actualiza hace un montón de tiempo, como a mí me ha pasado muchas veces en la facultad, les van a dar cosas que ya ni se usan, y no tiene ningún sentido que las aprendan. Y además, para más a corto plazo, para el que no vaya a hacer cardiología o clínica, en el examen de residencia les van a tomar lo último que salió, no les van a tomar lo de hace 10 años, porque las preguntas las hacen gente que está muy actualizada en los temas. Así que bueno. También, digamos, hay cosas que también voy a apuntar para que quiera hacer clínica. Hay alguien que ya sepa que quiere hacer clínica. No saben todavía qué quieren hacer. Bueno, está bien, yo me decía otro momento. Bien. Cardiología, igual hay mucha gente que toda su vida quiso ser cardiólogo, no sé por qué, a mí no me pasó eso. Bueno, estas son las guías que les comentaba recién, que es en base a fundamentalmente lo que armé la clase, con algunas cositas de otros lados. La de arriba es la guía del 2022 que salió hace 2 semanas de la Sociedad Americana de Cardiología, American Heart Association, que se abrevia AHCA, o sea, es la sociedad que nos da el curso del ACLS, que ya lo van a hacer, digamos, de reanimación cardiopulmonar. La del medio es la guía europea. Nosotros usamos mucho las guías europeas, además se traducen al español, lo cual está bueno porque para los que tal vez nos da un poco más de fiaca leer en inglés. Esto está todo en inglés la clase, porque les saqué más que nada las guías que todavía no están traducidas y no llegué a traducirlo. Pero bueno, la guía europea salió en el 2021, el año pasado, también está bastante actualizada, pero de la guía europea a la guía americana cambiaron varias cosas ya, o sea, en un año. Y abajo está el consenso de insuficiencia cardíaca crónica de la Sociedad Argentina de Cardiología, que es del 2016, o sea, ya quedó bastante desactualizado. Se está armando la nueva actualización. Nosotros más que nada no usamos tanto las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología, usamos bastante más las guías europeas y las guías de la AHA. Bien. No se usan las diapositivas con mucho texto, pero me pareció que estaba bueno dejarles esto y yo se los voy a ir explicando, no tiene sentido leerlo. Pero estas son las diferentes definiciones de lo que es la insuficiencia cardíaca. En base a el Braunwald, que es la larga de abajo, el Braunwald es el libro de cardiología de excelencia, o sea, ya se los van a nombrar seguramente en alguna otra clase. No tiene sentido que yo les pida ahora que estudien del Braunwald, o sea, son 2 tomos así. Es muy largo. Bueno, si hay alguno que le gusta y algún tema importante lo pueden ir a buscar en PDF. Obviamente salió la nueva versión ahora, de hecho no conseguí el PDF del 2.º tomo,
último, la última edición de este año, es la 12, pero si no está en el 2019 la 11, y la verdad que es un libro muy lindo, habla mucho de fisiopatología y está bastante actualizado, o sea, como les digo, van saliendo nuevas ediciones, pero bueno, es muy largo, no sé si van a llegar a estudiar desde ahí. Realmente si yo les tendría que aconsejar, buscaría de las guías, como les digo, también es largo porque cada guía tiene 150 páginas y cada tema tiene su guía, entonces también es medio largo, pero bueno, entre las clases, la verdad que no sé de dónde les van a decir que estudien, pero poder ir sacando un poquito tal vez de cada lado. Yo estudiaba mucho de las clases, de las power que nos pasaban, yo se los paso, no tengo problema. Pero no es lo ideal. No es lo ideal porque cualquier boludo les puede dar una clase y decir cualquier cosa y bueno, ustedes van a sacar su formación de ahí, pero yo lo hacía igual. Acá estamos. Bueno, fíjense que todas las definiciones de insuficiencia cardíaca incluyen que es un síndrome clínico. Y esto es muy importante, sabrán lo que es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas determinados. Básicamente es eso, un conjunto de signos y síntomas. Y es importante que identifiquemos que es un síndrome porque está lejos de ser una patología en sí misma. ¿Por qué? Porque incluye muchas enfermedades, ¿bien? O sea, hay muchas enfermedades que pueden generar insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se agrupan, por qué se agrupan todas estas patologías en una misma entidad que es la insuficiencia cardíaca que comparte signos y síntomas? Porque va a haber tratamientos que son en común para todas ellas cuando se llega a la insuficiencia cardíaca, pero esta definición incluye, o sea, este síndrome incluye dos tipos de síndromes, de subsíndromes, que lo quieren llamar así, que ahora les vamos a ver en la clasificación de insuficiencia cardíaca, que tienen distinto tratamiento también. Entonces, en realidad, únicamente va a ser esto, un conjunto de signos y síntomas que yo a partir de identificarlo voy a poder empezar a estudiar al paciente, determinar primero qué subclasificación tiene, o sea, en qué parte de la clasificación de insuficiencia cardíaca está, porque depende de eso va a variar todo, el tratamiento fundamentalmente. Y de cualquier manera yo no me puedo quedar con, y esto quiero que se lo lleven, no me puedo quedar con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, porque es un síndrome, ¿sí? Yo tengo que ir a fondo una vez que detecto este síndrome, que cambia rotundamente el pronóstico del paciente y su vida de acá en más, o sea, cambia muchísimo saber que un paciente tiene o no tiene insuficiencia cardíaca en todo sentido, por más de que el tratamiento no lo vaya a ayudar, porque hay muchos casos en los que se queda corto el tratamiento, ahora vamos a ver en qué casos, pero cambia porque cambia mucho el pronóstico de ese paciente y todos los pacientes merecen tener un diagnóstico y saber su pronóstico. Entonces, yo una vez que detecto esto, tengo que ir a fondo en la causa de la insuficiencia cardíaca y la enfermedad subyacente, porque el pronóstico muchas veces va a cambiar en base al tratamiento de la enfermedad subyacente, ¿sí? Bien, por lo tanto, y esto también, tal vez no quiero que me escuchen mucho, las cosas a veces un poco polémicas, pero sería ideal que uno pueda derivar un equipo especialista a los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Muchas veces es una patología que es tratada por médicos de familia o médicos clínicos, que obviamente que por supuesto que si sobre todo se van formando también en eso, lo pueden hacer, pero dentro de la cardiología hay una subespecialidad que es la insuficiencia cardíaca y dentro de esa subespecialidad hay un montón de subespecialistas, depende el tipo de insuficiencia cardíaca y hay equipos que se arman multidisciplinarios. Entonces, digamos, hoy en día la medicina está muy fraccionada y está perfecto y es recomendable que los pacientes tengan su médico de cabecera y eso no se reemplaza, pero cuando se diagnostica la insuficiencia cardíaca está bueno que un equipo especializado lo pueda seguir al paciente, ¿sí? Muchas veces digo esto porque muchas veces se subestima esta patología, se deja pasar, se da diurético, que bueno, ahora vamos a ver el tratamiento, y queda ahí, y nunca se deriva, nunca se busca la causa, nunca se ahonda en eso, también porque muchas veces son pacientes añosos, y como que se da por entendido que bueno, es añoso, entonces que quede con su furosemida y listo. Bueno, síndrome clínico
crónico que, bueno, con signos y síntomas, que ya es lo que charlamos, que incluyen alteración estructural o funcional, y esto fíjense que también lo nombran todas las definiciones, o sea, tiene que haber una alteración estructural o funcional del corazón que impida o dificulte, mejor dicho, el llenado ventricular o la eyección de sangre, ¿sí? Y acá ya empezamos a ver la clasificación, que ahora la vamos a ver mejor, pero ya la definición, y en todas las definiciones, habla tanto de problemas de llenado como de problemas de eyección. O en otras definiciones nombra problemas de llenado o problemas de gasto cardíaco. O sea, me está hablando por un lado de la diástole y por otro lado de la sístole, ¿sí? Antiguamente la insuficiencia cardíaca se clasificaba como diastólica y sistólica. Esto no es así, se dejó de llamar así porque hay patologías que van a terminar implicando ambas cosas, indirectamente o directamente, ¿sí? Pero bueno, ahora van a entender mejor cuando veamos la clasificación, porque ahora está clasificado de otra manera que tiene cierta relación con eso, pero finalmente cualquier insuficiencia, digamos, cualquier enfermedad que genere insuficiencia cardíaca a la larga va a terminar afectando tanto la sístole como la diástole. ¿Bien? Pero fíjense que todas las definiciones hablan de eso, del llenado y la eyección, o sea, de la problemática del llenado y la eyección, o el llenado y el gasto cardíaco. ¿Bien? Anterógrado y retrógrado, o sea, anterógrado y retrógrado, como lo quieran llamar. Hay la definición de la SAC, me gusta, o sea, de la Sociedad Argentina de Cardiología, porque incluye esta parte de la definición que implica la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acorde con los requerimientos metabólicos del organismo, ¿sí? Que es algo que está bueno mencionar porque es básicamente la función del corazón. Y si yo hablo de insuficiencia cardíaca, hablo de que esto no se llega a lograr del todo. Entonces, me gusta porque lo nombra a diferencia del resto de las definiciones. Definiciones podemos encontrar 1000 de insuficiencia cardíaca. Por eso les puse para ejemplificar, porque depende de dónde lo leamos, vamos a encontrar una definición diferente y desarrollamos un poquito los puntos como para que entiendan finalmente qué es la insuficiencia cardíaca. La definición de la guía europea y la definición de la SAC hablan de reposo y esfuerzo, ¿sí? Esto es importante porque la insuficiencia cardíaca no solo va a ser cuando el paciente tiene síntomas en reposo, sino que también puede ser en los primeros estadios que el paciente tenga solo síntomas al esfuerzo y que la alteración, por ejemplo, del llenado sea solo en el esfuerzo, porque en reposo el corazón puede mantener las funciones, pero en esfuerzo sobreexige y no llega a cumplir. Entonces, está bueno que incluyamos que esto es tanto en reposo como en esfuerzo. Bien, acá ya me habla del deterioro de la función, que ahora lo vamos a charlar. Bien. Nada, el Bradwell ya se explica un poquito más, pero no, se va un poquito de lo que es la definición. Básicamente entonces tenemos que es un síndrome clínico que va a tener una alteración, va a estar caracterizado por una alteración estructural o funcional del corazón, por lo cual se va a ver alterado tanto el llenado como la eyección o el gasto cardíaco, y esto puede ser tanto en reposo o en esfuerzo. Finalmente lo que va a pasar es una incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acorde con los requerimientos metabólicos del organismo. ¿Bien? Eso sería más o menos la definición. ¿Dudas hasta acá? Bien. Otra diapositiva llena de datos. No voy a andar mucho en esto porque no me gustan tanto los datos así de memoria, me aburre un poco, pero a grandes rasgos los datos epidemiológicos son importantes porque nos van a hablar también de lo que es el empeoramiento del pronóstico de estos pacientes y la mortalidad. Los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca manifiesta pueden llegar hasta un 50% de mortalidad anual. O sea, es mucho, es una patología que aumenta mucho la morbimortalidad de los pacientes, la cantidad de internación de los pacientes. Fíjense, afecta un 10% de hombres y 8% de mujeres mayores de 60 años. Es una patología que claramente
¿sí? Y cuanto más aniosa se vuelve la población, más pacientes con insuficiencia cardíaca vemos. En Argentina tenemos una prevalencia entre el 1 y el 1,5% de la población. Edad promedio de 67 años. Bien. En cuanto a las etiologías, bueno, acá ven que habla de que aumenta la mortalidad, el riesgo de muerte anual a un 30-40% en pacientes con síntomas graves. Incluso podemos leer un poco más en otras bibliografías, ¿sí? Bien, acá hablo un poquito de las causas, ahora vamos a hablar más adelante de eso, pero ya nos nombra que la principal causa es la etiología isquémica, o sea, la enfermedad coronaria que va a generar cardiopatía isquémica, y luego vamos a tener otras causas. Por ejemplo, en lo que es Latinoamérica está la enfermedad chabásica, más presente que tal vez en otros lados. O sea, las guías europeas y la AJA no mencionan tanto esto porque no hay tanto chavas allá. Pero bueno, por eso lo nombra acá la Sociedad Argentina de Cardiología. ¿Bien? Y esto me interesa. La insuficiencia cardíaca es la principal causa de internación en pacientes mayores de 65 años con elevada tasa de reinternación. ¿Sí? El costo, o sea, ni hablar de, bueno, digamos, el empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes con todas las comorbilidades, las internaciones, y ni hablar de lo que es el costo en salud que implica esto, ¿no? O sea, cada vez que se reinterna un paciente con insuficiencia cardíaca. Síntomas. ¿Qué saben de esto? ¿Qué síntomas son los que caracterizan la insuficiencia cardíaca, que es un síndrome de signos y síntomas? Se pueden dividir en izquierdos y derechos, como que siempre me Por ejemplo, sí, ¿como cuáles? Izquierdo tenés, por ejemplo, edema de pulmón, edema periférico, fatiga, cansancio. El edema periférico, si vamos a clasificar izquierdo y derecho, es más derecho. Fatiga. Bien. Claro, ese sería un signo. Bien. ¿Cómo? Bueno, disnea. Bien. Principal síntoma, motivo de consulta. Bien. Yo siempre pensé que en la facultad está mal planteada, las materias deberían ser disnea y a partir de ahí ver qué tenemos, porque el paciente no te llega con el título, no te llega con opciones, choice, o sea, viene con disnea. Y a partir de ahí tenemos que ver qué tiene en un abanico gigante de posibilidades. Que obviamente no va a ser lo mismo que pienso un paciente de 5 años que viene con disnea o un paciente de 85 que viene con disnea. O sea, vamos a partir de todas sus características, de la epidemiología de cada patología, y en base a eso uno con ya todos sus conocimientos de toda la facultad va empezando a encasillar o a qué algoritmo voy a ir llevando al paciente, ¿sí? Pero el paciente va a consultar fundamentalmente por disnea, ¿sí? Que la disnea puede ser de múltiples formas, ¿bien? El paciente puede tener disnea de esfuerzo, y ahí empiezan las clases funcionales. ¿Escucharon nombrar clase funcional 1, 2, 3, 4 de la NIJA? Eso habla de... A veces se confunde porque en realidad si uno lo va a ver al libro, digamos, te habla siempre en comparación a lo que hace el paciente habitualmente. O sea, clase funcional 1 es a esfuerzos muy por sobre los habituales del paciente. Clase funcional 2 es para esfuerzos un poco mayores que los habituales. Clase funcional 3 es para mínimos esfuerzos. Y clase funcional 4 es cuando el paciente tiene síntomas de reposo, ¿sí? A veces uno, digamos, si no sabe qué esfuerzos hace el paciente habitualmente, no puede usar esta clasificación. O uno supone, bueno, si camina menos de 4 cuadras y tiene disnea, clase funcional 3. Si camina más de 4 cuadras, clase funcional 2. O sea, pero es como algo muy... o sea, que uno lo hace arbitrariamente, porque en realidad depende de los esfuerzos que hace ese paciente. Ayer, por ejemplo, tuvimos un paciente que tenía una estenosis aórtica y que dijo que lo principal que se dio cuenta era que él caminaba, no sé, 10 cuadras y que no se cansaba y que empezó a hacer 5 y que ya tenía que parar porque sentía que le faltaba el aire, y es como en lo primero que se dio cuenta. Y después, lo segundo fue al acostarse a dormir, dice que se sentía como que le daba un poco de ataque de pánico, como que se sentía que le faltaba el aire y se asustaba. Claro, muchos pacientes con insuficiencia cardíaca pasan por un montón de diagnósticos previamente, ataque de pánico cuando es una mujer joven,
o asma, que muchas veces hay como riñas con otras especialidades, porque muchas veces el paciente puede tener las dos cosas, puede tener insuficiencia cardíaca y puede tener EPOC, puede tener asma, o sea, son cosas que pueden estar superpuestas, pero está muy bueno el ejemplo que trajiste, porque es típico, ¿sí? El paciente pasó mucho también después de la pandemia, que, perdón, no dominaba estar frío igual. Pasó mucho después de la pandemia que los pacientes estuvieron encerrados en su casa un montón de tiempo por la pandemia, o sea, pacientes añosos estamos hablando, al paciente de 80 años los mató la pandemia, o sea, porque muchos, y es típico en el consultorio, no doctora, yo iba a pilates, yo hacía natación, yo hacía aquagym, y bueno, desde la pandemia no hubo más nada. Entonces muchas veces intentaron reanudar sus actividades y empezaron con falta de aire. Entonces empezó la búsqueda de decir, bueno, esto es algo, o sea, es deshabituación del paciente y es fisiológico, o en realidad es que está teniendo algo. Y bueno, pasa muchas veces, el paciente, no hay que desestimar las consultas de los pacientes, no hay que desestimarlas nunca. O sea, no doctora, porque la verdad que estoy... como decía el compañero, caminaba 10 cuadras y no pasaba nada y ahora camino 5 y me falta el aire. Por algo está consultando. Muchas veces el médico tiende a desestimar. ¿Por qué? Porque es más fácil. Genera menos trabajo. Decir, no, mi amor, tranquila, de a poquito vas a poder. Eso lo hacen muchos médicos. Y no hay que desestimar. O sea, van a tener mucho menos problemas si dan más relevancia de la que necesita algo que menos. Pero bueno. Disnea. La disnea puede ser de esfuerzo y en base a eso lo podemos clasificar en clases funcionales, como lo que dijimos recién. ¿Cómo se llama la disnea cuando el paciente está acostado? Ortopnea. Bien, importante. Ortopnea. La ortopnea es algo que no podemos dejar de pensar. Cuando el paciente tiene ortopnea no podemos dejar de pensar que tenga insuficiencia cardíaca, ¿sí? Hay otras patologías que pueden cursar con ortopnea que no son insuficiencia cardíaca, sí, las hay. Muchas veces los cuadros, el asma muchas veces tiene esto de la disnea nocturna, que confunde con lo que es la ortopnea. Digamos, derrames pericárdicos, derrames pleurales, por otras causas, cáncer de pulmón, lo que sea, puede dar ortopnea también, ¿sí? Pero básicamente yo no puedo dejar de pensar en insuficiencia cardíaca cuando tengo ortopnea, cuando el paciente va necesitando cada vez más almohadas para dormir o duerme prácticamente sentado, tengo que pensar en insuficiencia cardíaca. La disnea puede ser cuando el paciente se inclina hacia adelante, o sea, por ejemplo, cuando se va a atar los zapatos y se llama vendopnea. No, es más característica de cuadros como derrame pericárdico o derrame pleural, pero también puede darse insuficiencia cardíaca. La disnea puede ser paroxística nocturna. Al paciente lo despierta por la noche a veces la tos o la falta de aire, ¿sí? Disnea paroxística nocturna también es característica de la insuficiencia cardíaca. O bueno, disnea de reposo. No sé si me estoy olvidando de algún otro tipo de disnea, pero básicamente la disnea es el síntoma cardinal de la insuficiencia cardíaca. Sí. Otro de los síntomas frecuentes, bueno, la disnea también se puede expresar como agitación. Doctor, estoy agitado o estoy más cansado. Y una pregunta que suelo hacer siempre, ¿cansancio físico muscular? ¿Se siente el cuerpo débil o siente que le falta el aire? Porque muchas veces dicen, estoy más cansado, estoy agitado. O sea, hay que ir puliendo el síntoma. Bien. Reducción de la tolerancia al ejercicio, lo mismo que venimos charlando. Fatiga, cansancio. Bien, básicamente esto es todo lo que charlamos recién. Y pies hinchados. Esto
esto es lo segundo que más nos tiene que llamar la atención. Motivos para tener los pies hinchados, un montón, ¿sí? Insuficiencia venosa, no sé, celulitis, pero es algo que tiene que alarmar, sobre todo en pacientes que tienen características epidemiológicas compatibles con insuficiencia cardíaca. Si obviamente lo único que tiene el paciente son los pies hinchados y no tiene nada más, y bueno, a ver, veamos de algún estudio, pero tal vez no es lo primero que voy a pensar en insuficiencia cardíaca. Pero si además tiene falta de aire, y pensemos que puede llegar a tener insuficiencia cardíaca. ¿Qué son los pies hinchados? Los edemas, o sea, como signo el edema. Cuando el paciente te refiere, se hinchan los pies. Y esto te lo puedo decir de varias maneras. El zapato me queda más ajustado, lo siento hinchado, porque a veces no se ven hinchados, pero lo siente hinchado el paciente. Y esto también se puede traducir en aumento repentino de peso. ¿Por qué? Porque esa acumulación de líquido en la parte más declive. Si el paciente está acostado, el edema es sacro. Y esto tiene que ver, bueno, justamente con esto, con la retención de líquido, y también se puede traducir en el aumento de peso. Los pacientes que ya tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca tienen indicación de pesarse todos los días en ayuno, con ropa de cama, porque un aumento brusco del peso me habla de retención de líquido. Bien. Esto se puede acompañar de polaquidia nocturna, o sea, el paciente se levanta muchas veces a la noche para hacer pis. ¿Por qué? Porque a la noche, al levantar las piernas, se reabsorbe el líquido y esto hace que orinen más por la noche. ¿Bien? Bien. Y signos. Bueno, pues síntomas, un montón que pueden tener relación con otras cosas también. Mareos, síncope, palpitaciones, bueno, son cosas que también van a ir de la mano con otras cosas, con arritmias, con, bueno, pérdida, puede ser también la misma pérdida del gasto cardíaco, pero síncope, mareos, pero básicamente quédense con esto que charlamos, que es lo más típico de síntomas o motivos de consulta por el cual viene el paciente. Bien, y signos, algo ya habían nombrado. Tercer o cuarto ruido presentes. Hoy en día está mal esto voy a decir porque es hermosa la clínica y el examen físico, pero hoy en día creo que no sé si todos los médicos, inclusive residentes de cardiología, saben escuchar bien un tercer y cuarto ruido, porque está tan a mano el ecocardiograma y es apoyar un segundo y ver el corazón, que no, digamos, ahí sí los médicos más grandes la tienen clarísima y saben escuchar de todo y es muy útil. Nosotros un poco nos desacostumbramos a eso, pero sí, uno lo sabe escuchar, y yo con el tiempo fui aprendiendo a escuchar, sobre todo el tercer ruido, el ritmo de galope se escucha. Tercer y cuarto ruidos son signos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué mencionaban por allá? Los crepitantes nasales. Crepitantes vivasales. Los crepitantes pueden aparecer en muchas patologías, ¿sí? Neumonía, EPOC, bueno, en el asma vamos a ver más sibilancias, pero bueno, las sibilancias también pueden escucharse en insuficiencia cardíaca, porque son más propias de la obstrucción bronquial. Pero bueno, los crepitantes son finos, suelen ser bilaterales cuando son característicos de insuficiencia cardíaca, a diferencia tal vez de la neumonía, donde pueden ser más gruesos o más localizados, ¿sí? También puede ser hipoventilación vivasal, y esto me habla también de acumulación de líquido y, o de derrame pleural, ¿bien? Y bueno, después el derrame pleural en sí mismo tiene muchas características del examen físico y signos que yo puedo evaluar y se ven, o sea, la matidez, el soplo, se me fue el nombre. Se me fue el nombre del soplo del derrame pleural, pero es muy característico y se escucha donde está el límite del derrame pleural, se escucha ese soplo,
bien característico. ¿Puede ser el tubárico? Creo que es el tubárico, pero también se escucha ese en neumonía. Después búscalo. Sí. Pero básicamente se escucha bien característico el soplo del derrame en el límite entre el agua y la pleura sin agua. Bien. Múltiples signos, ¿sí? Edema con fobia o sin fobia. O sea, que bien sabe lo que es, que se apoya en el dedo y queda. Ingurgitación yugular también. Ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular se suele evaluar mal al examen físico porque lo que solemos ver es la yugular externa y en realidad la ingurgitación yugular está evaluada siempre en los libros, es la yugular interna la que se evalúa y no siempre es fácil de ver. Yo lo que tengo que ver es como si fuera el límite del latido, o sea que no es pulsátil como la carótida, pero yo veo como si fuera el límite de la sangre en la yugular interna y no es tan fácil de evaluar. Y los pacientes, muchos de nuestros pacientes tienen cuellos así y no es tan fácil de evaluar, ¿sí? Por lo tanto, mi sugerencia es no se dejen guiar tanto por esas cosas, porque a veces no tiene ingurgitación yugular. Muchas veces no va a tener ingurgitación yugular, o porque mayormente porque no la puedo ver, ¿sí? Y no por eso no va a tener insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero está muy bien. De la mano de eso, la ingurgitación, porque por un lado yo puedo tener yugulares de 1 a 3, digamos 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, me acuerdo a dónde veo el latido de la yugular interna. Pero por otro lado también tengo la ingurgitación yugular, que es apretando el hígado, ¿sí? Del lado derecho del abdomen y viendo hasta dónde llega el límite de la columna de sangre. ¿Bien? Pero bueno, lo mismo, ¿sí? Son cosas que después con el tiempo se van dando cuenta de que hay muchos pacientes que están hasta acá de insuficiencia cardíaca y de repente no le ves la ingurgitación yugular porque tiene el cuello así, porque no se va a evaluar bien. Entonces, son cosas que hay que tomar con pinzas. El paciente puede estar ya, cuando el paciente ya tiene signos de bajo gasto, o sea, tiene un problema anterógrado de la eyección, como veíamos en la definición, y ya el problema es de gasto cardíaco, va a tener tal vez signos de hipoperfusión. O sea, el paciente puede estar frío, alteración del llenado capilar, pálido, bien, todos signos de hipoperfusión. Bien, no sé si me olvido de algo importante. Bueno, ahora perfecto, ahora vamos a los exámenes complementarios. Bueno, lo que hablamos del aumento rápido de peso o en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada se ve pérdida de peso. Eso ya tiene un pronóstico ominoso. Bueno, taquicardia, el paciente con insuficiencia cardíaca descompensada va a tender a la taquicardia, o el paciente con insuficiencia cardíaca crónica sin tratamiento va a tender a la taquicardia. Taquipnea, también la compensación mayormente, o lo mismo, un paciente con insuficiencia cardíaca crónica sin tratamiento va a tener taquipnea. Bien. Esto se los dejo acá. No va tanto al sentido de la clase, pero está bueno siempre mencionarlo. ¿Ya han visto el concepto de sensibilidad y especificidad en la facultad? Bien. La sensibilidad es la capacidad de detectar verdaderos positivos, digamos, la sensibilidad es la división entre los verdaderos positivos y la suma de los verdaderos positivos y falsos negativos, ¿sí? O sea, de todos los pacientes que son enfermos, la capacidad de detectar los verdaderos. O sea, el resultado verdadero positivo, ¿bien? Y la especificidad es la división entre los verdaderos negativos por sobre la suma de verdaderos negativos y falsos positivos. O sea, es la capacidad de detectar los verdaderos negativos por sobre todos los sanos. ¿Sí? ¿Por qué les pongo esto? Porque los signos del examen físico van a tener por sí mismos una sensibilidad y una especificidad, así como todas las pruebas diagnósticas. Y se los quería mencionar, este es un libro
le gusta mucho a Juan Pablo, que es el que nos va a dar varias clases, que creo que es el que les dio la clase ayer, y él trata de que nosotros apliquemos esto. Es medicina basada en la evidencia, es saber que si yo escucho un tercer ruido, eso tiene una determinada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de ese paciente. ¿Bien? Por ejemplo, acá si yo estoy evaluando aumento de presiones de llenado, que vieron que hablamos dentro de la definición, ya nos nombra que el corazón puede estar requiriendo aumento de las presiones de llenado para cumplir con su función, y eso ya es insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Entonces yo en el examen físico, para detectar aumento de presiones de llenado, voy a tener distintas sensibilidad y especificidad y likelihood ratio, que es las veces que aumenta este signo en pacientes enfermos, ¿sí? O sea, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, los crepitantes, que dice crackers ahí en el medio, van a tener una sensibilidad entre 12 y 23% y una especificidad entre el 88 y 96%. ¿Sí? En este caso no tengo el ratio calculado, pero bueno, en elevación de la presión venosa yugular, que básicamente lo puedo inducir con la incurgitación yugular, pero la forma de evaluarlo sería con una PVC, que yo teniendo una vía central puedo calcular una presión venosa central. O sea, la elevación de la presión venosa central va a tener una sensibilidad de entre el 10 y el 58%, muy dispar, y una especificidad muy alta del 96-97%. ¿Bien? O sea que yo, si no detecto una elevación de la presión yugular, estoy casi seguro, con una especificidad del 97%, que el paciente no tiene eso, porque recuerden que la especificidad me ayuda a ver los verdaderos negativos, ¿sí? Entonces, es algo que si no está, me orienta bastante a que no lo tiene. ¿Bien? Bien, bueno, y así lo mismo, el tercer ruido y el cuarto ruido tienen poca sensibilidad, o sea, depende de las series, y un poquito más de especificidad, sobre todo el tercer ruido. ¿Bien? Y así vemos con todos los signos. Los edemas lo mismo, tienen mucha especificidad. Entonces, si no lo tiene, me ayuda más a detectar los verdaderos negativos. ¿Bien? Y esto habla del likelihood ratio, o sea, la posibilidad que me va aumentando de tener o no tener la patología en base a los signos del examen físico. ¿Bien? El choque de punta desplazado me habla también de insuficiencia cardíaca, es otro signo que puedo evaluar. Lo mismo, la elevación de la presión yugular, el tercer ruido, todas son cosas que me van acercando al diagnóstico. En fin, se los quería dejar como mensaje, igual después les paso la diapositiva, pero básicamente explicar que cada signo que yo evalúo en el examen físico tiene su sensibilidad y especificidad. ¿Bien? O sea, igualmente con ninguno de ellos voy a ni confirmar ni descartar, sino que van sumando entre sí, y además de eso, obviamente después tengo que hacer los exámenes complementarios. Yo no puedo hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca sin los exámenes complementarios. Van a ver ahora la definición. O sea, en los criterios diagnósticos ya les aparece que necesito exámenes complementarios. Bueno, y esto es lo mismo, pero para baja fracción de eyección, que ahora vamos a ver lo que es. Lo mismo, después la sensibilidad y especificidad de acuerdo de cada signo que yo voy encontrando para tener baja fracción de eyección, ¿sí? O sea, el cuadrito anterior me hablaba de las presiones de llenado y este de la fracción de eyección. Siempre estamos dividiendo en dos a la insuficiencia cardíaca, más falla diastólica, más falla sistólica. Bien, ahora igual vamos a dedicar un poquito más a eso. Bien, este cuadrito está en un libro que yo descubrí recientemente, que es de el doctor Jorge Thielen,
que es el jefe de la unidad coronaria del CEMIC y nos da muchas clases en el curso superior y es un capo, o sea, es un gran referente en Argentina de cardiología. Y escribió un libro que es muy lindo y está este cuadrito, que es lo mismo, les va poniendo la sensibilidad y especificidad de cada signo. Fíjense el tercer ruido, 99% de especificidad. Y la ortopnea, 89% de especificidad. Antecedente de Young, el 89% de especificidad. ¿Bien? Tal vez son poco sensibles cada signo, pero algunos tienen bastante especificidad. Bien, y acá empezamos con los exámenes complementarios. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como en todo paciente y en clínica, hacer un año de clínica médica te da estas facilidades que es automatizarse y en todos los ingresos de clínica médica pedimos tres cosas: laboratorio, placa de tórax, electrocardiograma, ¿sí? Básicamente cualquier paciente y cuando no sepan qué hacer, cualquier paciente que les pase algo grave y que no saben qué hacer, esas tres cosas: laboratorio, placa de tórax, electrocardiograma. En el laboratorio, 1000 cosas podemos ver. Si el paciente tiene ya afectación de órgano blanco, podemos ver falla renal, falla hepática, alteración de la coagulación, por la falla hepática. Podemos ver leucocitosis por la misma inflamación de la insuficiencia cardíaca. Digamos, muchas cosas podemos ver, o sea, cualquier cosa que ya nos altere el laboratorio igualmente va a tener múltiples causas. O sea, si el paciente viene con falla renal, yo con solo eso no voy a diagnosticar insuficiencia cardíaca, pero si yo estoy pensando que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, puedo pensar que secundariamente a eso puede haber hecho falla renal. Pero del laboratorio hay un valor que es muy importante para el diagnóstico, que es el BNP/NT-proBNP. Acá tenemos el NT-proBNP, ¿bien? Que es un poquito más sensible y específico. El NT-proBNP nos permite prácticamente descartar insuficiencia cardíaca cuando es negativo. Hay ciertas causas de BNP negativo, sobre todo la más común es obesidad importante, o sea, bastante obesidad para que dé negativo. Igualmente son pocas las veces donde vemos falsos negativos. La realidad es que es una prueba que se hace siempre en pacientes que sospechamos insuficiencia cardíaca, ¿bien? Porque nos va a descartar y muchas veces la usamos como parámetro de respuesta al tratamiento cuando baja por encima del 20%. Sí. ¿Qué es la prueba? No la seguí. NT-proBNP. ¿Qué es eso? Perfecto. Es péptido atrial natriurético. ¿Sí? Es una molécula que se libera de las aurículas cuando sufren estiramiento de la aurícula por aumento de presión de llenado. ¿Bien? Bien. Bien. Básicamente, o sea, está perfecta la pregunta, no me había dado cuenta de mencionarlo, pero básicamente lo usamos como diagnóstico para insuficiencia cardíaca. Es negativo, ¿no? En insuficiencia. ¿Cómo? En insuficiencia es negativo. No, si es negativo, no, prácticamente nos descarta. ¿Bien? Se eleva mucho por estiramiento auricular, se libera el péptido atrial natriurético y su medición nos permite el diagnóstico. Sí. ¿Cerebral y atrial es el mismo? Son parecidos, de la misma familia de moléculas. ¿El B no es el cerebral? NT-proBNP, sí, es el cerebral, tenés razón. Sí, pero son, digamos, una molécula de la misma familia que va a elevarse básicamente con la aspiración de la aurícula. ¿Bien? Sí, no sé por qué se llama así, ahora que lo mencionás. Porque en realidad es por aspiración de la aurícula, así que tiene más sentido que sea atrial. Lo voy a buscar, pero sí, es el cerebral. Bueno, básicamente es una prueba muy importante para hacer en el laboratorio. Por esto, básicamente nos va a permitir descartar el valor del NT-proBNP que nos permite descartar el
en nuestro laboratorio, o sea, en realidad del NT-proBNP, que es el que usamos en nuestro laboratorio, porque también está el DNP, es menor a 125. Menos de 125 nos permite descartar. Más de 125 es positivo y obviamente, dependiendo de la edad y otras condiciones del paciente, voy a ver, cuanto más positivo sea, o sea, más seguridad nos da cuanto más positivo es, pero el valor para descartar es 125. Bien, nuestros pacientes nos vienen con 10.000 de NT-proBNP. Bien. Electrocardiograma. El electrocardiograma es súper importante cuando el electrocardiograma es normal, y un electrocardiograma normal habla de alguien que sabe ver el electrocardiograma y dice que es normal, porque muchas veces uno puede decir, sí, es normal, porque no veo un supra, pero el electrocardiograma tiene muchísimas cosas que se pueden aprovechar, que hay que saber ver el electrocardiograma. ¿Bien? Ahora, si alguien que sabe ver el electrocardiograma dice que es normal, que no tiene ninguna alteración, prácticamente descarta en el 90% de los casos insuficiencia cardíaca. ¿Bien? ¿Qué alteraciones puedo ver en el electrocardiograma que son compatibles con insuficiencia cardíaca? Por ejemplo, no vieron autos de electro, ¿no? O algo en fisio. Claro, sí. Bueno, hay algo que se llama progresión de la R en las precordiales, o sea, en la elevación de la B1 a la B6, en las que va acá en el precordio. La R del QRS se tiene que ir haciendo cada vez más grande y achicarse un poquito hacia B6. O sea, tiene que progresar en las precordiales. Cuando no progresa en las precordiales, o sea, tengo una R muy chiquitita o no tengo R, por lo tanto tengo Q, eso me habla de deterioro de la función ventricular. ¿Sí? Cuando ya tengo Q, o sea, onda Q para abajo, en cualquier cara del electrocardiograma, sobre todo, bueno, cara anterior, que es la más extensa, que es la que tiene el ascendente anterior, bueno, nos habla de deterioro de la función o por lo menos patología segmentaria que me tiene que orientar hacia el diagnóstico. ¿Bien? O sea, es algo más que pueda apoyar el diagnóstico. Obviamente también nos habla en este caso de cardiopatía isquémica o, bueno, otras patologías que también simulan eso, pero van a producir deterioro de la función cardíaca. Bien, y así podemos estar hablando de electro un montón de tiempo. Hay muchos signos en el electro que nos pueden hablar de insuficiencia cardíaca. Si ir más lejos, las arritmias, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de insuficiencia cardíaca. Y en los pacientes con insuficiencia cardíaca la tengo que tratar a la fibrilación auricular enfáticamente. Bueno, radiografía de tórax. Radiografía de tórax, como les dije, de las tres cosas, laboratorio, placa, electro. La placa de tórax nos va a dar muchísima información y en los pacientes con insuficiencia cardíaca podemos ver derrame pleural, podemos ver aumento, alguien había nombrado antes, aumento de la silueta cardíaca, o sea, aumento del índice cardiotorácico, un índice cardiotorácico por encima de 0,5, o sea, el índice de todo el tórax, el índice cardíaco tiene que ser igual a la mitad. Si es más de la mitad del tórax, me está hablando de agrandamiento cardíaco y también me tiene que orientar a pensar en insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Yo he visto pacientes con el corazón con un índice de 1, o sea, el corazón ocupando todo el tórax. Bien. Derrame pleural, que ya lo habrán visto en placas de tórax en algún momento de la carrera. O sea, velamiento de los senos costofrénicos, que me habla de derrame pleural. Infiltrados, o sea, radiopacidades difusas, que me hablan de congestión de líquido en los alvéolos. Algo que se llama redistribución de flujo, ¿sí? Que básicamente vieron que los vasos sanguíneos se pueden ver en la placa, pero hasta cierto margen. O sea, yo no debería ver vasos sanguíneos en la periferia de los pulmones. Cuando yo veo los vasos sanguíneos en la placa de tórax, en la periferia del tórax, me habla de redistribución de flujo. O sea que hay congestión en esos vasos que están dilatados y por eso los veo en la placa. ¿Bien?
Ecocardiograma. Súper importante el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es fundamental, ¿sí? Sí o sí, de hecho muchas veces tenemos la mala costumbre de hacer ecocardiograma antes que todo esto que hablamos. Porque lo primero que tengo que hacer es un laboratorio, una placa y un electro. Pero muchas veces de ansiedad se le hace antes el ecocardiograma porque es como que ya te da las respuestas y en realidad es una evaluación que hay que hacerla posterior, porque acá podemos tener disponibilidad, pero no en todos los hospitales tengo un ecocardiograma ya. En la mayoría no, ¿sí? Nosotros porque igualmente en la residencia hacemos bastante ecocardiograma, nos enseñan bastante y tenemos mucha disponibilidad de equipos en este hospital para hacer. Entonces tenemos muy a mano. De guardia inclusive todos sabemos mirar rápidamente el corazón con un ecocardiograma. Pero en los hospitales públicos, en muchos hospitales, no hay esta disponibilidad. Entonces hay que aprovechar las otras herramientas. Igualmente el paciente se tiene que hacer un ecocardiograma. Tal vez no sea de guardia, tal vez no sea ya, pero se lo tiene que hacer cuando yo sospecho insuficiencia cardíaca. No queda otra. ¿Qué podemos ver en el ecocardiograma? Algo que es fundamental para la clasificación de la insuficiencia cardíaca, que es la fracción de eyección. ¿Alguien sabe qué es la fracción de eyección? ¿Qué porcentaje se eyecta en la sístole? Perfecto. O sea, es la diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. O sea, qué porcentaje de la sangre se eyecta, como dijo la compañera. ¿Sí? ¿Cuál es el valor normal de la fracción de eyección? 60%, de 50 a 70. Más del 50 tiene que ser normal. 50%, ¿sí? Obviamente que si un paciente tiene justo 50, lo que solemos decir es que está en el límite inferior de la normalidad. O sea, ya algo me tiene que llamar la atención. Lo que a mí me gustaría es que sea más del 60, pero igualmente tienen que tener el valor 50 en su cabeza, porque ese es el límite que se usa para clasificar a la insuficiencia cardíaca y eso va a cambiar un montón de cosas, ¿sí? ¿Eso el Doppler te lo calcula? ¿O? Sí, o sea, hay muchas formas de saber la fracción de eyección. Hay formas más subjetivas y formas más objetivas. Tengan en cuenta que la ecocardiografía, en realidad, la ecografía es un método operador dependiente, ¿sí? Esto es fundamental que lo sepan. Cualquier ecografía es operador dependiente. Es un método barato, disponible, inocuo, o sea, no irradia, o sea, es bárbara la ecografía, tiene la desventaja de que depende de quién la está haciendo. Una ecografía puede ser lo más pedorro de su vida y no servir para nada, o darte muchísima información, dependiendo de quién lo hace, ¿sí? Obviamente que también depende del equipo, pero depende mucho de la persona que lo hace. Entonces, para calcular la fracción de eyección, yo tengo métodos un poquito más objetivos, por ejemplo, el método de Simpson. Yo voy a dibujar la silueta en fin de diástole, dibujar la silueta en fin de sístole y el equipo me resta eso y calcula la fracción de eyección. Ahora, se van a dar cuenta, o sea, cuando uno empieza a hacer eso, uno piensa, ah, bárbaro, calculó un Simpson, re objetivo. No, yo puedo dibujar así, puedo dibujar así, puedo dibujar, o sea, sigue siendo subjetivo. Igualmente lo que se usa muchas veces es la estimación visual. Nada más subjetivo que la estimación visual. Y es así, chicos. Veo el corazón contraerse, cae del 50%. O sea, es así. Así se calcula la fracción de eyección. Y eso se logra, y se sorprenderán, pero yo tal vez, yo no soy ecografista, soy reciente de cuarto año, como ya les dije, pero yo me doy cuenta un aproximado de la fracción de eyección. Yo les puedo decir, es normal. O les puedo decir, tiene deterioro severo. O sea, se los puedo decir porque uno ve y ve y ve y ve y lo termina aprendiendo. Pero es así, ¿eh? 45 al 50%, mirando. Hay otros métodos más objetivos para estimar la función. El que más usamos es, como les decía, el método de Simpson. Hay otros objetivos, otros parámetros, como por ejemplo la distancia microceptal. O sea, cuánto llega la mitral al septum, cuanto más se acerca, mejor es la función, pero eso no me determina la fracción de eyección, ¿sí? La fracción de eyección depende del operador. En la ecografía, el gol estándar, esto se los pueden preguntar, el gol estándar para determinar la fracción de eyección es la resonancia magnética. La resonancia magnética pierde un montón de subjetividad, o sea, gana mucha objetividad para el cálculo de los parámetros.
Entonces es el gol estándar. Yo sí tengo que determinar cuál es la fracción de eyección de un paciente para, por ejemplo, ponerle un CDI, un dispositivo implantable para cardioversión, o un dispositivo para resincronizar el corazón. Yo necesito saber la fracción de eyección exacta, le tengo que hacer una resonancia. ¿Bien? Obviamente que la resonancia es muy costosa, no hay de todos lados, y no todos los pacientes se la pueden hacer. Hay pacientes con marcapasos que no son razonables que no se la pueden hacer. Entonces, el ecocardiograma sigue siendo lo más disponible, lo que más se utiliza para estimar para calcular la fracción de eyección. ¿Bien? No sé si respondí tu pregunta. Bien. Bueno, esto es lo que ya les dije del electrocardiograma, CR chiquito. Bueno, básicamente lo que les está poniendo acá es lo que venimos charlando. Esto es un algoritmo de la guía europea para diagnosticar insuficiencia cardíaca. Vamos a tener signos y síntomas compatibles. Vamos a hacer un laboratorio, una placa de tórax y un electro. Si el electro es normal, me voy guiando para el descarte de insuficiencia cardíaca. Si el BNP, ahí ven el cuadradito rosa, me habla del NT-proBNP, menor a 125, me descarta insuficiencia cardíaca, teniendo en cuenta ciertos casos donde puede ser excepcionalmente negativo, pero bueno, grandes rasgos me descarta. Una vez que continúo en el camino del diagnóstico, o sea, de que el BNP es positivo, el electrocardiograma no es completamente normal, me guío hacia el ecocardiograma. ¿Bien? Siempre. El ecocardiograma me va a dividir y fíjense, no llegan a ver nada seguro, pero bien, los cuadraditos celestes de abajo me van a dividir al paciente en tres. Los pacientes que tienen FEI menor, o sea, fracción de eyección que se abrevia FEI con Y, menor al 40%, menor o igual al 40%, FEI deteriorado. Los pacientes que tienen entre 40 y 50, FEI levemente reducida o ligeramente reducida, depende de la traducción. FEI igual o mayor al 50%, FEI conservada o preservada. ¿Sí? Y esto es súper importante, chicos, porque me va a orientar hacia la causa de insuficiencia cardíaca y me va a dirigir totalmente el tratamiento. ¿Sí? Es totalmente diferente lo que yo voy a pensar como causas en pacientes con FEI deteriorada que con FEI conservada. Y el tratamiento es totalmente distinto. ¿Sí? Les voy a traer algo importante que leer. Ahí me va a volver. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bien. Seguimos con los criterios diagnósticos. Este cuadrito es muy similar a este. Este es de la AJA y este es de la guía europea. Me gusta un poquito más el de la europea, igual dicen lo mismo, ¿sí? Es exactamente igual. Para diagnóstico de insuficiencia cardíaca, este es lo que tienen que saber. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener? Signos y síntomas, siempre. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque si muchas veces pasa, pacientes con infarto, que le hago un ecocardiograma función del 35%, o sea, reducida, y decimos, ¿tiene insuficiencia cardíaca? No tiene insuficiencia cardíaca. Tiene lo que se llama preinsuficiencia cardíaca, que ahora lo vamos a ver, y eso está muy desarrollado estos últimos años y está plasmado en las guías nuevas, ¿sí? Pero antes no existía esa denominación. Y la preinsuficiencia cardíaca tiene tratamiento en sí mismo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Pero básicamente para tener insuficiencia cardíaca sí o sí necesito signos y síntomas. Si no, no tengo insuficiencia cardíaca. Y a su vez, no me alcanza solo, los tengo que tener pero no me alcanza, solamente los signos y síntomas, como les decía antes, necesito estudios complementarios. El ecocardiograma para determinar la fracción de eyección y clasificar. Y además necesito el ecocardiograma para saber si necesito algo más, porque por ejemplo, si yo tengo una FEI reducida y tengo signos y síntomas, ya tengo diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Lo mismo si tengo una FEI ligeramente reducida. Ahora, si yo tengo FEI conservada, necesito varias cositas más y el diagnóstico se hace bastante más complejo. ¿Sí? Yo cuando tengo una FEI conservada,
ver disfunción, alteración estructural o funcional. ¿Se acuerdan de la definición de insuficiencia cardíaca que hablaba de alteración estructural o funcional para hacer diagnóstico? Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo tengo deterioro de la fracción de eyección, eso en sí mismo es un deterioro estructural. Ahora, cuando yo no tengo ese deterioro estructural que es tan cardinal para la clasificación, necesito otro deterioro funcional o estructural. Y ahí arrancan muchos criterios, por ejemplo, la determinación de la disfunción diastólica por ecocardiograma, que es compleja, son muchos parámetros y tal vez decirnos un poquito de tema, pero yo a grandes rasgos, cuando tengo disfunción diastólica, o sea, del llenado, lo que tengo son aumento de las presiones de llenado. Yo las presiones de llenado las puedo medir en el ecocardiograma, ¿bien? En el ecocardiograma Doppler, ¿bien? Con mediciones Doppler y de color, yo veo las presiones de llenado. Si las presiones de llenado, que nosotros medimos con un parámetro que se llama E mayúscula sobre E minúscula prima, o sea, E barra E prima, es mayor de 14, eso habla de aumento de presiones de llenado. Cuando yo tengo aumento de presiones de llenado por un tiempo largo en estos pacientes, lo que tengo es dilatación auricular, ¿sí? ¿Se entiende más o menos fisiopatológicamente por qué pasa esto? ¿Se acuerdan algo de fisiología? O sea, me aumentan las presiones de llenado y a la larga eso, el aumento de presiones constantes genera dilatación de la aurícula. Cuando yo tengo un paciente que sospecho insuficiencia cardíaca y veo que tiene una aurícula gigante, aumento de las presiones de llenado, una vena cava dilatada, ¿sí? Son todos signos que me hablan de congestión y puedo hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Pero es un poco más complejo. O sea, necesito varias mediciones y varios parámetros. Y acá también entra el NT-proBNP. Obviamente, como en todo, ya se acuerdan que en el algoritmo diagnóstico estaba al principio. O sea, si ya es negativo, me va a descartar. Pero en la insuficiencia cardíaca con fe conservada, el BNP adquiere relevancia, porque si está muy aumentado, también me habla de aumento de presión de llenado y me habla de insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Entonces, para el diagnóstico necesitamos este cuadro. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? Si yo tengo estas cosas, diagnostico. Y ya diagnostico de acuerdo a la clasificación. Estadios de insuficiencia cardíaca, que algo les estuve mencionando. Tenemos 4. El estadio A me habla de que el paciente está en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Bien? ¿Qué pacientes están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca? ¿Qué les parece? Pacientes con diabetes, con hipertensión, valvulopatía. Perfecto, o sea, todos los factores de riesgo cardiovascular que conocen, diabetes, hipertensión, dislipemia, depresión también es un factor de riesgo, problemas respiratorios también son factores de riesgo. Bien. Todos esos pacientes, la indicación es controlar los factores de riesgo antes de que se transforme en insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Y los pacientes con diabetes dentro de este grupo, que además tienen otros factores de riesgo cardiovascular, tienen ya tratamiento específico, que ahora lo vamos a ver. Pero ya en este grupo tengo tratamiento específico, ¿sí? O sea que es importante reconocerlos, estos grupos. Estadio B, preinsuficiencia cardíaca, o sea, digamos, alteración estructural establecida. Y en realidad la compañera que había mencionado, las valvulopatías, está más dentro de este grupo. O sea, si yo ya tengo una valvulopatía significativa, si yo tengo deterioro de la fracción de eyección, si tengo, a ver qué más te pone acá, es que, bueno, aumentado factores de riesgo y aumento del NT-proBNP, aumento de las troponinas, que es otro parámetro que también medimos. La troponina, nosotros usamos la troponina T ultrasensible, hay varios tipos de troponina. La troponina la van a ver bien en la clase infarto y cardiopatía isquémica, pero en insuficiencia cardíaca también se usa como factor pronóstico y de seguimiento. Bueno, pero entonces, cuando yo tengo una patología, o sea, una alteración estructural establecida, cardíaca, pero no tengo signos y síntomas, eso se llama preinsuficiencia cardíaca y tiene tratamiento específico. ¿Bien? Estadio C,
establecida, o sea, signos y síntomas, sumado a lo que ya hablamos, ¿no? O sea, dependiendo la clasificación, lo que tenemos que sumar para diagnosticar. Y el estadio de insuficiencia cardíaca avanzada, que bueno, ya es una clase aparte, y va a determinarse por varios estudios complementarios que se pueden hacer, y básicamente el status performance del paciente, o sea, las limitaciones que tiene ese paciente para su vida diaria, y la cantidad básicamente está definido por la cantidad de internaciones en un año que tiene ese paciente. Bien, el paciente que se interna, se reinterna, tiene insuficiencia cardíaca avanzada y hay tratamientos específicos para ese grupo, ¿sí? Por ejemplo, drogas inotrópicas infundidas en forma programada, ¿sí? Levosimental, no sé si lo vieron en fármaco. Bien. Ahora les voy a hacer preguntitas de qué vieron en fármaco porque hay cosas muy nuevas que yo no sé si en la facultad se actualizaron. Bien. Causas de insuficiencia cardíaca van a variar de acuerdo a la fracción de eyección. En un paciente con fracción de eyección deteriorada, yo tengo que pensar primero en qué. ¿En qué piensan un paciente con fracción de eyección deteriorada? Cardiopatía isquémica, por excelencia, ¿sí? La cardiopatía isquémica es la causa principal de insuficiencia cardíaca. Yo, en todo paciente, o sea, con fe preservada, al fin y al cabo también tengo que descartar la cardiopatía isquémica, porque puede ser que haya tenido cardiopatía isquémica y no haya deteriorado la fracción de eyección. Pero más que nada, voy a pensar en cardiopatía isquémica cuando la fracción de eyección es deteriorada o al menos ligeramente reducida, ¿sí? ¿Qué estudios puedo hacer para buscar cardiopatía isquémica? El gol estándar es la cinecoronariografía, ¿sí? El cateterismo cardíaco. Entonces, en un paciente que yo sospecho insuficiencia cardíaca tiene fracción de eyección deteriorada, el siguiente paso, sin dudarlo, es el cateterismo, la cinecoronariografía. Y obviamente que en ese mismo procedimiento, si yo veo una estenosis del 90% de la descendente anterior, le voy a poner un stent, ¿sí? En el mismo procedimiento. Ahora, bueno, de ahí se abren mil cosas, pues si tiene anatomía quirúrgica hay que operarlo, o sea, etc. Pero bueno, para el diagnóstico eso. En otros pacientes donde no es tan claro, por ejemplo, pacientes con fe conservada, ¿sí? Tal vez no voy a ir directamente al cateterismo, que es algo invasivo, sino que tengo otros estudios. Por ejemplo, pruebas de esfuerzo, ¿sí? Una ergometría o lo que tiene mayor sensibilidad y especificidad, un ecocardiograma estrés, ¿sí? ¿Alguna vez hicieron una ergometría? Sí. Con la bici. Perfecto. Vieron que hay o en bici o en cinta, ¿sí? Y eso te ponen unos electrodos que van viendo tu actividad eléctrica a medida que vos haces ejercicio, ¿sí? En el ecoestrés se le suma una ecografía previa al corazón y una ecografía en el post-esfuerzo inmediato, ¿sí? Y eso aumenta la sensibilidad y especificidad del estudio, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo cardiopatía isquémica oculta en el reposo, porque tal vez en la ecografía basal yo veo una fe conservada y veo la motilidad del corazón normal, pero en el esfuerzo se manifiesta la falta de oxígeno de ese miocardio porque está dañado, que necesita más oxígeno porque estoy haciendo esfuerzo y no lo tiene, y yo veo la alteración de la motilidad, ¿sí? Entonces, en pacientes que tal vez el ecoestrés se usa, digamos, en pacientes que no sospecho para nada cardiopatía isquémica, ni se los hago, ¿sí? Y en pacientes que yo sospecho altamente cardiopatía isquémica, le hago directamente un cateterismo. En los pacientes que me quedan en el medio, que son un montón, le puedo hacer un ecoestrés, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer es una angiotomografía coronaria, ¿sí? O sea, una tomografía con contraste y veo las arterias del corazón. ¿Qué pasa? En pacientes que yo sospecho fuertemente que tienen cardiopatía isquémica, no hago este estudio porque cuando las arterias tienen mucho calcio, la tomografía no es clara. Entonces yo no puedo estimar el grado de estenosis de las arterias. Entonces lo hago en pacientes, por ejemplo, si viene, ¿cómo es tu nombre? Arián. Arián viene, le duele el pecho. Le duele el pecho y tiene, no sé, una troponina ultrasensible de 12, negativa, ¿sí?
Pero por algún, bueno, no, en tu caso te haría un ecoestrés, pero supongamos que no se puede. Hay protocolos, en este lugar usamos mucho ecoestrés porque se usa mucho el ecocardiograma, pero hay lugares donde en realidad a él le harían una angiotomografía, ¿sí? En vez de un ecoestrés. Porque cuando la angiotomografía, o una tomografía común que calcula un score de calcio, porque si el score de calcio en las arterias coronarias es negativo, me descarta enfermedad coronaria, ¿bien? Y en la angiotomografía lo mismo, si yo no veo nada, o sea, la angiotomografía me sirve para descartar. Entonces yo la voy a hacer en pacientes que pienso que no tienen cardiopatía isquémica, pero si se la tengo que hacer, se lo tengo que descartar. Porque si me viene con dolor de pecho, de alguna manera tengo que descartar que eso no sea coronario. ¿Se entiende? Salvo que, bueno, tenga otra causa clara, ya se abre un punto aparte que es la otra clase. Pero básicamente, quédense con este mensaje. En pacientes que tienen una probabilidad intermedia, o por ejemplo, pacientes que se van a operar de una válvula, se van a hacer reemplazo valvular aórtico. Yo necesito saber si tienen lesiones coronarias. Por un lado, porque necesito saberlo para la cirugía. Y por otro lado, porque si tiene una lesión se la tengo que operar en la misma cirugía. Pero ese paciente yo no sospecho que tenga enfermedad coronaria. Tal vez en vez de hacerle un catéter, porque no sé, tiene 50 años, no tiene otros factores de riesgo, tiene una ecografía que no tiene cementariedad, no tiene trastorno de la motilidad. Entonces, en ese paciente le hago una angiotomografía. Porque si es normal me descarte y no le tengo que hacer cateterismo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿estamos? Sí. Para ver si lo entendí bien. Vos sospechás altamente de cardiopatía isquémica y le haces la cinecoronariocardiografía, que es lo mismo que el cateterismo. Cinecoronariografía. La CCG, lo que escriben en los partes es esa. Bien. Ahora, si estoy en un punto intermedio, tengo o la ergometría o la angiotomografía, que es una imagen con contraste, digamos. Una tomografía con contraste y además puedo hacer el score de calcio que no necesita contraste. O sea, me mide el calcio en las coronarias. Con tomografía. Bien, gracias. No, acordate que la ergometría es mejor sumarle ecografía y en ese caso es el ecoestrés. El ecocardiograma es 3. Perfecto, ¿Sí? gracias. Bien. Esto cuando sospecho cardiopatía isquémica. Bien. También hay otros estudios, pero que también los vamos a usar más en insuficiencia cardíaca avanzada, como son el consumo de oxígeno, ¿sí? Que no solo es un ecoestrés, sino que además le suma una mascarita que me mide el consumo de oxígeno y le hacen como si fuera una suerte de espirometría al mismo tiempo, también me ve la parte respiratoria. Y también tengo otros test, como el test de la caminata de 6 minutos y ver cuántos metros hace el paciente. Esos son pacientes tal vez que ya tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca y los quiero ir siguiendo. Bien. Eso, fe deteriorada. La fe deteriorada puede ser por otras causas, que no solo es cardiopatía isquémica. ¿Bien? ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa que sepan, que haya sido en patología, que recuerden? Sí, valvulopatía. Valvulopatías, perfecto, las valvulopatías pueden deteriorar la función, pero bueno, tal vez eso lo vemos directamente en la ecografía, ¿sí? O sea, yo veo un ecocardiograma y en el mismo ecocardiograma ya veo si tiene valvulopatías y está perfecto, puede ser una causa. La cardiopatía isquémica, por lo general, puede no ser así, pero por lo general veo lo que se llama segmentariedad, o sea, una zona del miocardio se contrae menos que el resto, entonces me habla de que esa zona está menos perfundida. Si yo tengo un deterioro global, igual me veo obligado a descartar la insuficiencia cardíaca, pero tal vez el deterioro de la función global me pueda hablar de valvulopatías o bueno, de otras patologías, ¿bien? ¿A alguien se le ocurre algo más que pueda dar deterioro de la fracción de eyección que no sea cardiopatía isquémica? La hipertrofia ventricular es otra alteración estructural que me habla justamente de hipertrofia de las paredes del ventrículo, pero eso lo veo sobre todo en FEI conservado, o sea, en insuficiencia cardíaca con FEI conservado, que tiene alteración del llenado pero por hipertrofia, ¿bien? Ese es otro tipo de alteración estructural que tiene muchas causas. Hipertensión, miocardiopatía hipertrófica genética, muchas cosas que pueden llegar a dar hipertrofia, ¿bien? Pero yo hablo de causas específicas que me generen deterioro de la fracción de eyección. Por ejemplo, clásicamente, si yo no tengo cardiopatía isquémica, tengo que descartar miocarditis, ¿sí?
Miocarditis, en general la principal causa es viral. En general no terminamos sabiendo qué virus, porque para eso habría que hacer una biopsia cardíaca y las indicaciones de biopsia cardíaca son muy específicas y no se hacen porque sí. ¿Sí? Se hacen en pacientes o muy descompensados, que yo quiero descartar una miocardiopatía de células gigantes, por ejemplo, que es una emergencia de trasplante, o sea, que requiere trasplante inmediato, ¿sí? O patologías específicas, infiltrativas, que yo necesito sí o sí la biopsia para el diagnóstico, pero cada vez son menos las indicaciones de biopsia cardíaca. Entonces, la miocarditis en general, si el paciente de evolución estable, asumo que es viral. No sé qué virus, porque el rescate de serologías en sangre es muy bajo, y la trato como toda miocarditis viral, ¿sí? Bien, miocarditis ya sabrán, una clase aparte, infección del miocardio, eso puede generar deterioro de la función e insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ahí voy con eso. Básicamente, tratamiento de miocarditis, reposo por 6 meses, y también se puede dar betabloqueantes, ahora vemos más lo que es el tratamiento, pero básicamente el tratamiento de la miocarditis es reposo y pasa sola, como en la mayoría de las infecciones virales. ¿Bien? Otra causa de deterioro de la función de la fracción de eyección, como dijo la compañera, arritmias. La taquicardiomiopatía es una patología caracterizada por deterioro de la fracción de eyección causado por arritmias que producen taquicardia. Esto a la larga puede, por ejemplo, la fibrilación auricular, por ejemplo, el aleteo auricular, que también son clases aparte, y pueden producir deterioro de la fracción de eyección e insuficiencia cardíaca. ¿Bien? En ese caso se trata la arritmia y mejora la fracción de eyección. ¿Sí? Son patologías que mejoran. ¿Bien? Múltiples ejemplos más. Yo les estoy dando los más frecuentes que uno va a buscar, pero múltiples ejemplos más. Miocardiopatía por alcohol, deteriora la función, deja de consumir alcohol, recupera la función, ¿sí? Bueno, hay muchas causas, libros enteros escritos de esto, pero básicamente las principales son esas. Ahora, causas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Me voy al otro extremo porque la ligeramente reducida comparte muchas características con la fracción de eyección reducida. Se cree muchas veces que es un estadio intermedio, tanto en el paciente que está empeorando la fracción de eyección como el paciente que está recuperando la fracción de eyección, ¿sí? Pero comparten muchas cosas con los pacientes con fracción de eyección reducida. Entonces, yendo al otro extremo de la fracción de eyección conservada, ¿alguien sabe qué me la puede causar? Algo dijo la compañera, por ejemplo, la hipertrofia, ¿sí? Enfermedades que generan hipertrofia ventricular, y esto hace que el corazón se relaje mal, produzca aumento de la presión en llenado e insuficiencia cardíaca, ¿sí? La hipertrofia puede ser por muchas causas, como dijimos recién, causa genética, miocardiopatía hipertrófica, causa, por ejemplo, hipertensión mal controlada, que a la larga produce hipertrofia y produce insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, amiloidosis cardíaca, ¿sí? Enfermedades infiltrativas como la amiloidosis. Hoy en día está muy en boga. Yo hice mi monografía especialista sobre amiloidosis cardíaca y todos los congresos se habla de amiloidosis cardíaca porque es una enfermedad que está subdiagnosticada. Hay muchísimas, hay series que informan hasta un 20% de prevalencia en pacientes con insuficiencia cardíaca, que la causa es amiloidosis, ¿sí? Obviamente dependiendo de las series, pero el concepto es que cada vez se va a ver más amiloidosis. ¿Y por qué? Porque hay un tipo de amiloidosis que se da por la senilidad, por la vejez. Las proteínas de amiloides se pliegan, las proteínas de transtiretina se pliegan mal, generan amiloide y se deposita en el corazón. Esto hace que se hipertrofie, se relaja mal, produce insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bueno, múltiples otras causas, hemocromatosis, sarcoidosis, ¿sí? Enfermedades infiltrativas varias. Bien, básicamente como concepto, un paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca, no puedo, por más de que tenga muchas veces el concepto erróneo que uno tiene es,
si tiene la fracción de eyección conservada, no es tan grave. Le pongo un poquito de diurético y va. Y sí es grave porque tiene el mismo pronóstico malo de la FEI reducida. O sea, tienen mal pronóstico los pacientes con insuficiencia cardíaca, más allá de la fracción de eyección. O sea, es igual de malo tener insuficiencia cardíaca con FEI conservada, te vas a reinternar la misma cantidad de veces. O sea, es una patología mala y hay que diagnosticarla y hay que tratarla. Y muchos pacientes se asumen. A ver, vieron que los cardiólogos siempre tenemos trabajo porque hipertensos hay por todos lados. Entonces uno asume muchas veces, bueno, es por hipertenso. Y muchas veces el paciente es hipertenso, pero toma enalapril desde los 50 años, con eso anduvo bárbaro, se mantuvo su presión perfecta y después tiene otra cosa. O sea, no es por hipertensión y insuficiencia cardíaca. Puede serlo, sí, pero la insuficiencia cardíaca que se da por hipertensión es un paciente que fue recontra hipertenso un montón de años, maltratado, sin seguimiento, y por eso es insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Pero no tengo que asumir que porque el paciente es hipertenso es por eso su insuficiencia cardíaca, sino que tengo que investigar si realmente no le está pasando otra cosa. ¿Bien? Tampoco es por viejo, porque, no, tiene 80 años. Bueno, tiene 80 años, pero el señor juega al golf. Tengo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, tiene 80, que es un divino, y siempre me cuenta, y el parámetro que usamos es los hoyos del golf. Son 12, ¿no? En el de golf. Bueno, yo aprendí con él que eran 12. Me dice, bueno, ¿hiciste los 12 hoyos? Sí. Y juega al golf el señor. Y juega al golf, va a ir al club, cuida a los nietos, se va de vacaciones, viaja. Entonces, digamos, por viejo no es que le voy a dar menos tratamiento o asumir que, bueno, es por viejo. No. Porque por más que sea viejo, puede tener una causa y puedo tratarlo. ¿Sí? Bien. Tratamiento. En lo que es en riesgo de insuficiencia cardíaca, o sea, estadio A, lo que tengo que hacer es tratar los factores de riesgo. ¿Sí? Si el señor es hipertenso, le trato la hipertensión. Si el señor es diabético, le trato la diabetes. Y si es dislipémico, le trato la dislipemia. Y todas estas patologías tienen objetivos terapéuticos. ¿Sí? Si el paciente es hipertenso, tengo un objetivo terapéutico de presión al que tengo que llegar. Y no me puedo decir, le puse el enalapril, chao, nos vemos el año que viene. No, tengo que ver si controló la presión con ese tratamiento que yo le puse. Si es diabético, yo tengo un objetivo de hemoglobina glicosilada al que tengo que llegar. Y hasta que no llego a ese objetivo, tengo que seguir ajustando el tratamiento. Y las medidas higiénico-dietéticas, obviamente. ¿Bien? Dieta, ejercicio, etc. Lo mismo con el colesterol, tengo que llegar al objetivo del LDL, y esto lo van a ver un montón en la carrera, después se lo olvida. Después uno está en la residencia y se lo olvida. En los cuadritos de la OMS, los van a ver un montón, van a ver en medicina familiar, en medicina interna lo van a ver, digamos. Esos objetivos terapéuticos yo los tengo que seguir prolijamente para que mi paciente esté en esos objetivos y no llegue a insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Hay algo que sí les quiero mostrar, importante. Diabetes. Paciente diabético que tiene otros factores de riesgo, o sea, el típico caso, paciente con obesidad tipo 1, diabético, hipertenso, dislipémico, que fuma. Ese paciente hoy en día está visto que el mejor tratamiento para la diabetes son unos fármacos que se abrevian ISGLT2. Los vieron el fármaco. Están bárbaros, están actualizados. Bueno, las glifosinas, ¿sí? Empaglifosina y dapaglifosina son las que tenemos acá. Empagliflozina. Es lo más nuevo que hay en todo esto. En insuficiencia cardíaca es lo más nuevo que hay. Y en insuficiencia cardíaca está indicado en todos los estadios, básicamente, salvo, bueno, en preinsuficiencia cardíaca todavía no, salvo que tenga diabetes. Pero si el paciente es diabético y tiene estos factores, tiene varias moneditas, fichitas para ir juntando para desarrollar insuficiencia cardíaca, le pongo empaglifosina o dapaglifosina. Si el paciente tiene preinsuficiencia cardíaca y es diabético, lo mismo. O sea, básicamente a todo paciente diabético que tenga algo más, sobre todo si tiene insuficiencia cardíaca, tiene diagnóstico de glifosinas, o sea, inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. ¿Bien? Bien, básicamente entonces trato los factores de riesgo.
quedó con una fracción de eyección del 35%, pero no hizo síntomas y signos de falla cardíaca. A ese paciente, ¿qué le doy? Dos cosas: beta bloqueante y IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? Ni me gasto en decirles cuáles son porque ya los que escuché que están hablando. Me encanta porque los fármacos te dan 20 opciones de la bloqueante y después usás 2 o 3. Es así. Nosotros usamos mucho el bisoprolol. Bisoprolol a todo paciente con insuficiencia cardíaca. También usamos, pero no tanto para, no lo usamos para insuficiencia cardíaca, pero sí para pacientes con hipertensión, por ejemplo, o bueno, para pacientes con hipertensión usamos el levibolol, a veces el carvedilol, ¿sí? Y no mucho más, O sea, es eso. Usamos el sotalol, pero para arritmias, para FA, que queremos mantener el ritmo sinusal, usamos sotalol. Pero ahí medio que se termina de decir lo que antes usamos. También se usa propranolol, pero para las varices esofágicas, para el temblor esencial, ¿sí? Y el labetalol se usa para embarazadas y para emergencia hipertensiva, pero sobre todo en embarazadas. Pero en el caso de insuficiencia cardíaca, bisoprolol, ¿sí? No hay mucho más. ¿El proprolol no se usa? No. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El Lanapril es lo más barato que hay. Lo usamos a veces, pero preferimos usar, por ejemplo, el perindopril, que se da una sola vez por día. Y no usamos mucho más, chicos, enalapril y perindopril. Hay otras combinaciones que vienen, en algunas pastillitas que vienen en combinaciones de drogas, y a veces en este contexto utilizamos otro IECA, pero más que nada enalapril y perindopril. Lo que pasa es que el enalapril, bueno, antes de adelantar, preinsuficiencia cardíaca, beta bloqueantes y IECA. ¿Qué pasa? Hay pacientes que no toleran los IECA. ¿Por qué? ¿Qué es el principal efecto adverso de los IECA? Tos seca, ¿bien? Que se hace molesta. Y tenemos otras opciones, que ¿quiénes son? Arados. Entonces, cuando el paciente no tolera los IECA, le damos arados. ¿Qué arados usamos? No, eso es otra. Antialdosterona. Valsartán. ¿Sí? El valsartán. En los hospitales públicos usan los sartán. Podemos parar. Pero los arados son bastante más caros que los IECA. ¿Sí? ¿Por qué usamos el valsartán? ¿Alguien se le ocurre? Porque tiene una vida medio un poco más. Sí, pero algo un poco más operativo. Permite una sola toma diaria, ¿no? También, en insuficiencia cardíaca se da cada 12 horas igual. La toma diaria es para hipertensión. Bien. Entresto, ¿les suena? Se derraparon en farmacología. Sacubitrilo, valsartán. El sacubitril se usa ¿No más. lo vieron en fármaco? Me muero. tomaron el choice. Es la pregunta falopa del choice. No. Nada de preguntas falopa, la hallaron los ayudantes. Sacubitrilo, valsartán es de las medidas que más mejoró la mortalidad en los últimos años en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Y ya no los quiero confundir porque en preinsuficiencia cardíaca lo que tenemos es eso: IECA, beta bloqueantes y si no toleran IECA, ARA2. Fin, ¿sí? Hasta acá estamos en preinsuficiencia cardíaca. Obviamente, si tiene los factores de riesgo, tratamos los factores de riesgo, ¿se entiende? Si tiene algo específico, tratamos eso específico. Bien, pero si tiene solamente preinsuficiencia cardíaca, beta bloqueantes y IECA. ¿Listo? Y ahora sí, insuficiencia cardíaca. Bien.
Cuando mi paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, 4 drogas. Perdón, esto es para el estadio 6D. ¿Lo mismo? Sí, el tratamiento va a ser el mismo, lo que pasa es que en el estadio D se suman cosas que yo puedo hacer más allá del tratamiento médico. ¿Cómo? Como sumo cosas por las internaciones que hago. No, o sea, más allá, las internaciones te sirven para el diagnóstico, la insuficiencia cardíaca avanzada. No, pero digo tratamientos que le puedes dar en esas. Bueno, no llegamos, ahora llegamos, ¿sí? Entonces, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, 4 drogas, ¿sí? Que en realidad son 5, pero ahora vamos a ver. Beta bloqueantes. El mismo. Sí, bisoprolol. Esto igual, o sea, se los digo yo, no lo pongo en el examen, solo usan bisoprolol. O sea, pueden dar, pasa que se usa más, muchas de las indicaciones están hechas por trial, por estudios de ensayos clínicos que evalúan la efectividad de las drogas en ciertas patologías. Y en insuficiencia cardíaca no se estudiaron todos los betabloqueantes, se estudiaron algunos, en especial el bisoprolol, entonces damos más bisoprolol, ¿sí? Y además, bueno, es mejor para insuficiencia cardíaca, pero bueno, nada, ustedes lo que tienen que saber es beta bloqueante, ¿bien? Después yo les digo que usamos bisoprolol, pero bien. Segunda droga, sacubitrilo valsartán. O sea, es una combinación de drogas, por eso les digo que en realidad son 5, porque el sacubitrilo valsartán viene en el mismo comprimido. La marca comercial que salió primero es el Entresto, o sea, Entresto es una marca comercial, pero combina sacubitrilo valsartán, ¿sí? El sacubitrilo valsartán es fantástico, o sea, demostró mejoría en la mortalidad. ¿Saben lo difícil que es que un fármaco demuestre mejoría en la mortalidad? O sea, es muy difícil. La mayoría de los fármacos demuestran y se internó un poquito menos, caminó 2 metros más, o sea, pero me demostró mejoría en la mortalidad y es un fármaco que en la práctica diaria vemos que mejora la fracción de eyección. O sea, es fantástico. Desde que se empezó a usar, sorprendió a todo el mundo porque los pacientes que están con Entresto mejoran la fracción de eyección. O sea, un paciente que tenía 20 y de repente tiene 40. Un paciente que se infartó hace 1000, o sea, que ya uno dice, bueno, ya está, va a quedar con esta fracción de eyección. Y de repente mejora. Sacubitrilo valsartán. El sacubitrilo, ya que no lo vieron en farmacología, inhibe a la nepridicina. Y la nepridicina lo que hace es degradar el péptido atrial natriurético. ¿Lo puedes repetir? Sí, inhibe a la nepridicina. La nepridicina es la enzima que degrada el péptido atrial natriurético. De ahí mi confusión con el cerebral. Son iguales. ¿Cómo? Inhibe las dos. Sí. Bien. Entonces, mediante este mecanismo, por muchos procesos que no me voy a poner a explicar ahora, porque tampoco soy una farmacóloga, hace que se inhiban muchos de los procesos neurohormonales. O sea, hoy en día la insuficiencia cardíaca se cree que es un proceso, una patología básicamente neurohormonal. O sea, ¿qué estamos haciendo con todos estos fármacos que usamos? Con los beta bloqueantes, con los inhibidores de enzima convertida a angiotensina, con los ARA2, con la espironolactona que mencionó el compañero, o sea, un antialdosterónico, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Inhibiendo qué cosa? La función de hormonas, sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estoy inhibiendo toda la actividad simpática del organismo. Con los beta bloqueantes inhibo la actividad beta. Con el sistema renina-angiotensina-aldosterona inhibo todos los mecanismos simpáticos que me van a elevar el volumen, la presión. O sea, estoy inhibiendo todo eso que se desarrolló en su momento en la humanidad para escapar de los leones, y hoy en día lo tenemos sobreestimulado cuando no lo necesitamos y genera estos problemas como la insuficiencia cardíaca. Entonces yo, mediante todos estos mecanismos, los inhibo. La nepridicina con el valsartán, o sea, la nepridicina que tiene este mecanismo que ya les expliqué, es mediante la inhibición de la nepridicina evita la degradación de los péptidos cerebral, atrial, natriurético, los péptidos natriuréticos, para ser más generales,
y hace que, de alguna manera, es otra forma de inhibir al sistema adrenal que te decía la aldosterona, pero por otra variable. ¿Sí? Bien, entonces dijimos, beta bloqueantes, sacubitrilo/valsartán, que viene en una sola pastilla. En los pacientes que no pueden pagar o no toleran el sacubitrilo/valsartán, ¿por qué no lo pueden tolerar? Porque baja bastante la presión, por eso hoy en día también se está usando para hipertensión. Puede usar IECA o ARA2, ¿sí? O sea, en el segundo escalón tengo tres opciones. La que yo primero voy a elegir es el sacubitrilo/valsartán. Si no lo tolera, enalapril. Si no lo tolera, valsartán, o sea, ARA2, ¿sí? Sacubitrilo/valsartán, si no IECA, si no ARA2. ¿Bien? Pero le doy uno de los tres. Y beta bloqueantes de cajón. Beta bloqueantes de cajón. De las primeras drogas que demostraron efectividad en insuficiencia cardíaca. Hasta hace muy poco no teníamos mucho más. Beta bloqueante y ECA, no mucho más. En el último tiempo se fueron sumando estas cosas. Entonces, beta bloqueante. El segundo escalón, que es alguna de las tres opciones que mencionamos. Antialdosterónicos, o sea, espironolactona o esplerenona. Sin importar el orden, los estoy enumerando nada más, pero se da todo. O sea, no. Después hay discusión de qué poner primero, qué poner después. Me parece que ya es un poco mucho. No importa, en conclusión tienen que tener todo. O sea, yo tengo que llegar a poder darle todo a mi paciente. Después, si no tolera, si no sé qué, bueno, veo. Pero a priori tiene que recibir las cuatro cosas que las estoy enumerando. Entonces, antialdosterónicos, que es espironolactona y eplerenona. ¿Sí? Los que usamos. Y no sé si hay mucho más, eso es. ¿Cuándo damos eplerenona? A ver si lo vieron en fármaco. Para disminuir todos los efectos. ¿Cuál principalmente? Ginecomastia. ¿Sí? La espironolactona, no voy a hacer tan mal a darle a un hombre joven, dar ginecomastia, o sea, te darán las manos. Entonces damos eplerenona. ¿Bien? Y la cuarta droga y última, es lo último de lo último que mejoró la mortalidad también en insuficiencia cardíaca. O sea, todas estas cuatro cosas mejoraron la mortalidad. O sea, no puedo no darle. Los ISGLT2, ¿sí? Las glifosinas. Empaglifosina y dapaglifosina son las que contamos nosotros en Argentina. Fantástico. Una sola dosis, no se titula, chau. El entresto, o sea, un pacientito con insuficiencia cardíaca, y ni hablar si tiene puesto un stent, y ni hablar si está anticoagulado con un anticoagulante directo, gasta en promedio 50.000 pesos por mes en el tratamiento. ¿Sí? Las glifosinas entre 10.000 y 15.000 pesos, obviamente por mes. Después hay que ver el descuento que le hace la obra social, ¿no? El entresto entre 10.000 y 15.000 pesos, o sea, el sacubitrilo/valsartán. Le digo lo del stent porque si está doblemente antiagregado, por ejemplo con aspirina ticagrelor, el ticagrelor entre 10.000 y 15.000 pesos. Todos rondan ahí, van aumentando, por eso ni me acuerdo que ayer aumentaron seguro, entonces están en eso más o menos. Si está anticoagulado con un DOAC, un anticoagulante directo, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, 15.000 pesos. O sea, va sumando. Y muchos pacientes tienen estas cosas, porque están anticoagulados por fibrilación auricular, muy común en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se pusieron un stent, muy común en pacientes con insuficiencia cardíaca. Así que bueno, el entresto y la empaglifosina son las dos drogas que más voy a estar limitado por la parte económica, por eso en el hospital público ni saben que existen, porque no lo dan, no lo pueden pagar. Pero sí, nuestros pacientes, que mayormente uno le explica al paciente, bueno, vos elegí el que gastar la plata. O sea, fíjate, si preferís no ahorrar mortalidad y irte un poquito más de vacaciones antes de morirte, y no lo pagues. O sea, pero bueno, son cosas que demostraron mejorar la mortalidad, entonces las indicamos. Más allá de todo lo que uno puede pensar de las farmacéuticas, de todo lo que sea, hay evidencia, está la indicación por guía y se da. ¿Están las cuatro cosas?
tratamiento de insuficiencia cardíaca para fracción de eyección reducida. En realidad son 5 drogas, ¿sí? Salvo que no toleren el texto, entonces son 4, pues le doy solo IECA. Bien. Bien. Acá no sé bien de qué iba hablando, más que nada se lo puse por el tratamiento que está acá del primer que llamamos recién. Básicamente acá lo que empieza a hablar es otros tratamientos, de algo de lo que preguntó recién la compañera. Para pacientes hay 2 dispositivos que tienen que tener en la cabeza. No voy a andar mucho en esto porque ya se va a extender mucho y ya medio que estamos. Pero básicamente lo que es el CDI y el dispositivo, o sea, el cardiodefibrilador implantable, el CDI, y el dispositivo para resincronización cardíaca, se van a poner, tienen indicaciones específicas, estudianlas porque se toma en todos lados, se las pueden tomar acá, se las pueden tomar en el Examen de Ciencia, saben que existen, sepan que existen. El CDI lo voy a poner básicamente en pacientes con insuficiencia cardíaca que quedaron con fracción de eyección reducida menor al 35%, después de que pasó cierto tiempo del infarto, y a pesar que creo que son 40 días, y a pesar de tratamiento médico óptimo, o sea, a pesar de tener todo el tratamiento médico óptimo, a pesar de haber pasado el tiempo del infarto, reevaluado, y quedó con esa fracción de eyección reducida menor al 35%, hay que ponerle un dispositivo de un cardiodefibrilador implantable. En pacientes que tengan una expectativa de vida mayor a 1 año, porque si no, no tiene sentido. O sea, si yo tengo un paciente de 90 años, lo que decimos siempre, qué mejor morir en tu cama de una muerte súbita, o sea, envidiable a los 90. ¿Para qué querés un pozo que te esté desfibrilando cuando en realidad ya está, de algo hay que morir? O sea, esto lo ponemos en pacientes que tienen una expectativa de vida mayor a 1 año y que vale la pena que lo esté resucitando el aparato. Es un cardiodefibrilador implantable, porque los pacientes con FEI reducida tienen riesgo de arritmias y tienen riesgo de muerte súbita en sí mismo. Por eso es la indicación del cardiodefibrilador implantable. El dispositivo de resincronización cardíaca se pone en pacientes, muchas indicaciones, pero yo les digo la principal. Pacientes que tengan bloqueo de rama izquierda con QRS mayor a 150 milisegundos y fracción de eyección reducida. ¿Esto por qué es? Porque los bloqueos de rama, bloqueo de rama izquierda con QRS mayor a 150 milisegundos con FEI reducida. 150. Después, cuando tienen menos, o sea, si el bloqueo de rama no es de izquierda y es derecha, o si tiene menos milisegundos, o sea, menos duración, también tiene indicación, pero con menor nivel de evidencia. O sea, la indicación por excelencia es esa, después tengo otras indicaciones con menos nivel de indicación. Resincronizador cardíaco, dispositivo de resincronización cardíaca. ¿Qué hace esto? Los bloqueos de rama lo que hacen es desincronizar la contracción cardíaca. ¿Bien? Básicamente, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, yo quiero recuperar esa sincronía cardíaca para poder optimizar la contracción. Por el mismo motivo, quiero sacarles la fibrilación auricular, porque la fibrilación auricular es una disincronía entre la contracción auricular y ventricular, o sea, no tengo contracción auricular. Entonces, así como le trato la fibrilación auricular, yo le trato esa disincronía producida por el bloqueo de rama con un dispositivo que resincroniza, que es como un marcapasos. Estos dispositivos, tanto el CDI como el resincronizador, son como si fuera un marcapasos de un cablecito que entra por el ventrículo derecho, y el resincronizador tiene otro cable y hace que, mediante actividad eléctrica producida por el cablecito, se sincronice la contracción, básicamente. ¿Bien? El CDI es un cablecito que lo choca si tiene una arritmia maligna. ¿Bien? Esas son cosas que se pueden usar en la insuficiencia cardíaca avanzada. Bueno, con esas indicaciones de las que charlé, no hace falta que tengas diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada si cumple con los criterios que nombramos. En la insuficiencia cardíaca avanzada ya es un capítulo aparte. Tenemos inotrópicos que se van a dar muchas veces en forma programada, como el levosimendan, que es un inotrópico de depósito.
También tenemos dispositivos de asistencia ventricular. El balón de contrapulsación, del que vieron ayer, es un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, pero que no se puede dejar permanente, ¿sí? Tiene una duración limitada, de hecho tiene que ser lo menos posible porque empieza a tener un montón de complicaciones el paciente con balón. Pero así como existe el balón, existen dispositivos que pueden ser de mayor duración o más permanentes. La realidad es que en Argentina es muy limitado su uso. Yo la verdad desconozco si en el italiano o en el ICBA lo que tienen es se me fue el nombre, ahí les digo. ECMO. Lo que tienen es ECMO, que es la sigla, no me acuerdo el nombre específico, pero es como si fuera una bomba de circulación extracorpórea, o sea, la sangre circula a través del ECMO y es un dispositivo de asistencia que puede ser tanto derecha o izquierda, ¿bien? El ECMO tampoco se deja permanente. Eso sí lo tienen, pero para la urgencia, para el postoperatorio inmediato de ciertos pacientes, para ciertas urgencias, acá a veces se supone que lo podemos alquilar, pero bueno, no, yo nunca vi acá. Pero hay dispositivos que se pueden dejar permanentes. Yo la verdad no sé si en Argentina eso alguien lo usa. No, creo que no. O sea, eso es más en Estados Unidos, Europa, o sea, acá no lo he visto. Y eso es más para insuficiencia cardíaca avanzada. Y obviamente el trasplante, ¿sí? Para insuficiencia cardíaca avanzada en pacientes que necesitan ciertos criterios, como la edad, por ejemplo. ¿Bien? Pero ya es otra clase y bueno, sí, eso es insuficiencia cardíaca avanzada. Para la insuficiencia cardíaca, yo ya no leo lo que dice acá. Bueno, esto es para la reducida, pues ya lo charlamos. Para la fracción de eyección ligeramente reducida, fácil. Lo mismo que para la fracción de eyección reducida, pero con menor nivel de evidencia. ¿Vieron que acá estaba todo en verde lo de la izquierda? Que es lo que charlamos de las 4 drogas. Acá está uno verde y, ahora les digo qué es eso, y otro naranjita y amarillito. O sea, menor nivel de evidencia. ¿Sí? Se da igual, se da todo lo mismo. ¿Qué es eso que figura verde? Algo que todavía no mencionamos. ¿Qué son? ¿Qué tratamiento me está tratando de nombrar de la insuficiencia cardíaca? Los diuréticos. ¿Cuál es el problema de los diuréticos? Bueno, nombramos la espironolactona y la plerenona, que son diuréticos, ¿sí? Pero además tienen muchas funciones pleiotrópicas y de disminución de la activación de enzima renina angiotensina aldosterona, que va más allá de su función diurética, ¿sí? ¿Qué pasa con los diuréticos? Que no mejoran mortalidad. ¿Sí? O sea, yo no le voy a dar a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca diurético porque sí, solo por tener insuficiencia cardíaca. No, lo doy para el síntoma, lo doy en el agudo para tratar la congestión y lo doy para paliar síntomas en pacientes que tienen congestión crónica. ¿Sí? O sea, lo doy según requerimiento. Hay pacientes que siempre tienen requerimiento de diurético y que lamentablemente no se lo puedo sacar. Pero si el paciente, yo lo traté, mejoró, está asintomático y no tiene signos de congestión, no necesita diurético. ¿Bien? Siempre hablando del crónico, el agudo sí. La falla cardíaca aguda se trata con diuréticos y vasodilatadores muchas veces. NTG, que vi que la estaban nombrando, la nitroglicerina. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda básicamente es diurético y nitroglicerina. Si la tolero, obviamente, un paciente hipotenso, está chocado, no le pongo nitroglicerina porque lo voy a hipotensar más. Pero en un paciente que no está chocado y que viene por insuficiencia cardíaca aguda, diurético y nitroglicerina. O NPS, depende del caso, nitroprusiano. O sea, endovenoso. Esos pacientes tienen que ir a la UCO igual, si tienen requerimiento de vasodilatorio endovenoso. El paciente que va a la sala, diurético, y volvemos a charlar cuando esté controlada la falla cardíaca aguda. Porque yo no le puedo titular todo esto en paciente descompensado con falla cardíaca aguda. El betabloqueante, como sabrán, no lo doy en agudo. Si el paciente viene con betabloqueante tomando y se interna por insuficiencia cardíaca descompensada, no le saco el betabloqueante, se lo dejo. Pero si el paciente no viene con betabloqueante, bajo ningún punto en agudo le doy betabloqueante, lo mato. ¿Sí? Le estoy
sacando su mecanismo compensador. Se lo doy a un paciente que está en peso seco, o sea, fuera del episodio agudo. ¿Bien? Último, fracción de eyección preservada. Y esto es nuevo, salió hace 2 semanas. Hasta hace 2 semanas, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no hay. Diuréticos según necesidad. ¿Sí? Y obviamente es el paciente por excelencia que tengo que tratar los factores de riesgo asociados en forma exhaustiva. O sea, tengo que controlar perfectamente su presión arterial, su colesterol, su diabetes si la tiene. O sea, tengo que controlar todo lo que lo está descompaginando el paciente. ¿Bien? Eso desde ya. Y el diurético. No queda otra. La nueva guía de la AFA, que salió hace 2 semanas, incluye los diuréticos según necesidad, como habíamos visto, e incluye a los ISGLT2, que están en amarillito, o sea, las gliflocinas. ¿Bien? Las glifocinas demostraron mejoría en pacientes con fracción de eyección conservada, y esto fue la gran novedad en la cardiología, porque hasta ahora no había nada que haya demostrado mejoría, ¿sí? Incluso mejora la mortalidad. ¿Bien? Mejora las reinternaciones, o sea, mejora el estatus funcional. Por lo tanto, esto es novedoso y se indica en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. También la guía de la ASPA, esto también es nuevo, con menor nivel de indicación, ven que está en naranjita, indica los ARNI es el sacubitrilo valsartán, los inhibidores, los antialdosterónicos, ¿sí? Y los beta bloqueantes. Una pregunta. Sí. A medida de tratamiento en fármaco nos dieron inhibidores de la fosfodiesterasa 3, la milrinona, amrinona, nos dijeron levosimendan, ¿eso dónde está? Inotrópicos. Son los que se usan en agudo. Por eso les dije que esta clase está orientada a insuficiencia cardíaca crónica. No me gusta estudiar cosas que nunca las voy a usar. Eso me pasa. Pero si se usan, bueno, ya me quedo tranquilo. Si se usa, ¿qué cosa? Los sinotrópicos es para la Sí, se recontra. Pero si laburás en un tío o en UCO, si no, no lo vas a usar nunca. Lo único que vas a hacer es llevarlo a un tío o a la UCO. O sea, salvo que hagas o emergento o trabajes en una unidad cerrada, no los vas a usar, te lo aseguro. O sea, son medicaciones que tienes que usar bajo monitoreo. Igual creo que por suerte es lo último el cardio que vemos en la carrera, no en interna. Tipo, cardio no hay más. No. No, creo que no. Ay, gracias a Dios. Salvo en IAR, cuando hagan el ACLS, sí, el ACLS, la reanimación. Bueno, los sinotrópicos se usan en agudo, calculo que tendrán una clase de eso, pero se usan en shock cardiogénico o en shock, dependiendo, a veces lo necesitan los pacientes en shock por otra causa, pero que tienen deterioro de la función. Se usan en agudo. Y, por ejemplo, el levosimendan se los nombré para falla cardíaca avanzada, para pasar de forma programada. Inotrópicos usamos dobutamina, milrinona, levosimendan, a veces dopamina, pero poco, y dependiendo para otras cosas, y fin. Lo que sí usamos es, que también tiene cierto componente inotrópico, pero es más que nada vasopresor, es la noradrenalina para el shock, ¿sí? Noradrenalina, adrenalina, vasopresores, ¿sí? Pero obviamente la adrenalina y la noradrenalina también tienen cierto componente inotrópico. Bueno, quedó falla cardíaca con fe conservada, novedoso, se dan las glifosinas, con menos nivel de indicación al resto de los fármacos. ¿Bien? Entonces, principalmente controlar el factor de